Bienvenidos al podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad. Se encuentra hoy con nosotros Hernán Miguel, físico, doctor en filosofía, profesor de la UBA y de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Hernán, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por recibirme, por darme un ratito, unos minutos para contar las inquietudes que tiene uno cuando está formando a otras personas que van a formar a su vez a los ciudadanos. Así que gracias, Patricio. Cuando fuiste a la universidad como estudiante, ¿te imaginaste que ibas a dar clases en un futuro? Bueno, tengo que ser un poquito franco, siempre fui muy audaz. Entonces yo daba clases de ayuda a chicos de secundaria desde los primeros años de la facultad. O sea, empecé a estudiar física y tenía un montón de personas que me decían, ¿me podés ayudar con matemática, con física? Entonces venía como muy perfilado, pero lo que no me imaginaba, que es buena la pregunta, lo que no me imaginaba es que me iba a resultar el campo apasionante. Si yo pensaba que era algo paliativo hasta que algún día tuviera un trabajo y un trabajo de físico, un trabajo de premio Nobel, para abajo cualquiera trabajo científico, pero después me fui entusiasmando con la educación, con la enseñanza, y bueno, y de esas primeras épocas me quedaron muchísimas inquietudes, estímulos para pensar la educación, porque cuando yo tenía un niño o niña con problemas de matemática, empezaba a descubrir qué cosa destrababa su aprendizaje. No a todos se le destraba igual, pero hay algunas cosas que como que me hicieron mella en pensar la disciplina, como que si sabes matemáticas, sabes enseñar matemáticas. Entonces, bueno, ahí aparece cómo se lo tengo que enseñar a alguien, primero para transmitirle un poco el apasionamiento que uno mismo ya tenía por la disciplina que te tocara, física, química, matemática. Y entonces, claro, esas preguntas se abonaron a pensar que cada uno tiene dificultades diferentes, pero cada uno tiene modos de engancharse con el estímulo. Entonces hay que hacer yo me di cuenta que había que hacer una amplia rotación de estímulos. Entonces, de repente, algunos de los estudiantes que venían a mi casa una horita para el profe particular, que además era recién salido de la secundaria y empezaba los estudios superiores, para esos chicos de golpe algo que les resultaba insufrible terminaba siendo, ahora entiendo, no era como yo pensaba. Entonces no me quedó solo la satisfacción de haberlos ayudado, sino la pregunta de, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace sistemáticamente? Bueno, y eso también me trajo hasta acá, dedicándole la mayor carga laboral a ser profe en los diferentes estadios de los chicos, ¿no? Profe particular, profe de secundaria, profe en profesorado, profe en universidad, y en muchas épocas de mi vida tuve todos esos niveles al mismo tiempo. O sea, estaba dando clase en distintos niveles a personas que tenían problemas y a personas que tenían ganas de ser profesores. Entonces era muy divertido también compartir, ¿no?, estas experiencias. Ahora, hablaste de estímulos. ¿A qué se refiere un profesor cuando habla de estímulos? ¿Se refiere a motivación? ¿Se refiere a facilitar el proceso de aprendizaje? ¿Se refiere a algo metodológico? Está bárbaro. Bueno, mencionaste montones de cosas, son todos aspectos súper importantes. Una de las cosas que creo que hay que tocar siempre es fortificar la autoestima del que tenés adelante, que cree que tiene problemas, cree que no nació para la matemática. Y para eso tengo un chiste espectacular. Viste que hay gente, pero no es mío, me lo dijeron alguna vez, que hay gente que dice, yo no nací para los idiomas.
Y entonces yo no puedo aprender inglés ni a palos. Y entonces el otro le contesta, bueno, menos mal que no naciste en Londres. Entonces, claro, ahí hay algo que se juega sobre cómo vos llegaste a este estado de concebir esa disciplina como imposible para vos. Digamos, todos somos Gardel enseñándole al que quiere saber matemática porque le apasiona la matemática. Entonces, el gran desafío no es enseñarle al que le gusta. El gran desafío es enseñarle al que hasta ahora no le gustó. Probablemente no le guste para dedicarse a eso. Pero entonces ahí aparecen todas esas facetas que vos mencionaste, ¿no? Entonces, por ejemplo, el disparador sobre para qué me sirve es el disparador que traen ellos. Ellos traen los estudiantes, las chicas y los chicos tienen como la visión, yo diría es una visión evolutiva que tenemos, ¿no? O sea, el Cromañón no iba por el campo y juntaba todo lo que veía, juntaba lo que le iba a servir. Y además se daba cuenta que le iba a servir si ya lo necesitaba. No estaba juntando cosas que por si me sirven, porque eso es un acumulador serial. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la matemática, la física, la química, la biología, las ciencias naturales en general, astronomía, geología? Pasa que vos primero podrías entrar por el lado de para qué me sirve este palito, esta piedra, voy a hacer fuego a la noche, bueno, bárbaro. Ahora, cuando vos les decís, mira, llévate esta bolsita de uranio que encontraste en una montaña, bueno, depende en qué época se lo digas, va a ser útil o no va a ser útil. Entonces acá aparece que la utilidad no es solamente por persona y dificultades que vaya a enfrentar en la vida, sino que es sociohistóricamente situada la utilidad de un conocimiento. Entonces el del Cromañón juntaba el palito porque necesitaba el palito. Nosotros juntamos ecuaciones porque necesitamos ecuaciones, o juntamos saberes, por ejemplo, saberes sobre fuentes de energía, para poder decidir como ciudadano qué energía prefiero para mi comunidad, para mi pueblo, para mi ciudad. Entonces ahí yo quiero hacer un paralelo porque, digamos, hay una corriente importante, muy frondosa y muy antigua sobre concebir al aprendizaje también como una necesidad evolutiva. Así que la respuesta de para qué me sirve que la traen los chicos hay que desmantelarla en el sentido de hacer que la respuesta sea valiosa contextualmente. Eso no quiere decir inventar una utilidad para algo que ahora no ven, no perciben como necesidad, ¿no? Ahí es solo el punto de la motivación del estilo utilitarista, Claro. que es un punto que a mí me preocupa mucho porque los chicos en la escuela secundaria tienen como una enorme muralla que dice no pasará por esta muralla ningún conocimiento que no me sea útil. Y la verdad es que ahí hay que trabajar bastante. Si nos metemos en eso a trabajar, me tocó pensarlo y en la secundaria armé una planillita que era, por ejemplo, los contenidos de saber el voltaje y el amperaje de un cable, saber cómo ubicarte en el espacio, saber dónde está el alimento y así un montón de saberes que todos tenemos algo de esos saberes. O sea, vos aunque no te dediques a las ciencias naturales y la matemática, no vas a meter el dedo en el enchufe. Y no es por ensayo y error. Es porque entendiste teóricamente lo que debería pasarle a un cuerpo si se somete a 220 con una térmica de 25 amperes. O sea, no hace falta que seas electricista, todos tenemos esos saberes. Esos saberes son útiles para no meter la pata por única vez en tu vida, digamos. Entonces, preferimos meter la pata con cosas sistemáticas, hacer terapia, esas cosas para ver si podemos meter la pata de otra manera. Pero me parece que ahí se pone en juego que en la época que no había electricidad, era un saber absolutamente inútil como el uranio para el cromañón. Entonces, ¿qué hice yo en la secundaria? A mis grupos de estudiantes les hacía una planilla, ellos tenían que poner una cruz si le parecía que este saber
del enchufe era indispensable, era interesante o no interesante, y si se podía, y que no le servía para nada. Perfecto, ellos lo marcaron. Después les pedí que con otro color marcaran cómo habría sido esta misma encuesta a un griego del 400 a.C., el siglo máximo de la Grecia antigua. Perfecto, ¿cómo lo hubiera marcado el griego? El griego no iba a marcar, tengo que saber lo que es el enchufe, porque no tiene enchufe, o sea, esto es absolutamente inútil. Empezaban a ver lo sociohistóricamente situado del problema. También podría haber sido, no sé, un originario del Amazonas, ¿no? Los Yanomani podrían marcar ahí que es un enchufe, esto no me sirve. Y después les pedí que marcaran como su mascota. Su mascota, y si no tenían mascota, como el perro de la cuadra. Claro, el de algún vecino, un conocido. Exacto. ¿Y? Entonces ahí se produjo la magia, que muchos chicos levantaban la mano y dicen, profe, tengo un problema. Las marcas de la mascota son las mismas que yo marqué. Y entonces yo le dije la famosa frase, bueno, no sé, te lo dejo a tu criterio. Con esa frase, vos lo alianzás, porque con esa resistencia a que el conocimiento sea valioso, se están pareciendo a algo que ellos no creían que se iban a parecer. Entonces ahí hay una estocada al narcisismo, Claro. para decir, ponete las pilas. O sea, claro, marcaban, quiero saber dónde está el alimento, quiero saber dónde está el lugar para dormir. Hasta ahora estamos en Pavlov. Claro, Digamos, exacto. ¿no? Entonces faltaba que salivaran con el timbre y ya estábamos hechos. Entonces yo digo, ¿por qué me ocupé horas de charlar con ellos de esto al principio del curso? Porque si no, no tenés a nadie del otro lado. Si vos no tenés un contrato educativo con alguien que no le interesa en absoluto lo que viene. Entonces ahí el estímulo que vos decías funcionó, por supuesto funcionó en cierto grado, y algunos otros no necesitaban eso, algunos otros de repente igual te decían, no, bueno, igual no me gusta, no pasa nada con eso, pero aparece el estímulo con un juego sobre la autoestima y la reflexión sobre uno mismo, cómo me posiciono yo como estudiante frente al conocimiento y cuánto de eso me moviliza. Y ahí quiero hacer no sé, aprovechar tu pregunta para hacer un poco de historia. Piaget pensaba que si te pongo en una situación contradictoria, como por ejemplo hacía Piaget esta prueba de pones una salchicha alemana de esas largas, o la salchicha parrillera nuestra, la ponías en el plato de la balanza, en esa época el plato de la balanza con la aguja. Entonces había personas que hasta que no ponían todo la salchicha parrillera adentro, si tenía un cachito colgando, pensaban que eso no pesaba. Ok. Entonces decían, no, porque si yo pongo la mitad de la salchicha en el plato de la balanza y otro pedazo queda colgando, no va a marcar. Entonces no te voy a cobrar esa parte. Después hacían los experimentos y encontraban que no, que igual pesaba lo mismo. O sea, porque colgando y todo estaba haciendo fuerza sobre el plato. Entonces lo que descubría Piaget es que cuando vos los ponías en contradicción con sus expectativas, el sujeto ya se movilizaba para aprender cómo era este asunto. Bueno, ya pasó esa época. Vos a cualquier estudiante de secundaria, primaria no sé tanto, pero secundaria te puedo decir que vos le decís a alguien que lo que está sosteniendo es contradictorio y lo haces ver que es contradictorio, mira vos qué interesante, sí, bueno, listo, ¿y qué me importa? El que me importa no me importa la contradicción, a menos que me afecte por otro motivo. O sea, quiero ir a comer, que esté la comida. Que esté la comida. O poder comprarla o pedirla por mi app. Claro. Y que esté. No me interesa si la pesaron en la balanza. Exacto. O de qué manera lo pesaron antes de que el cocinero o el chef lo preparara. Bien. Eso sería entonces que es un atractor tu mascota. Ahí bien. O sea, vos querés que esté la salchicha parrillera bien cocida, etcétera, pero todo eso a vos no te va ni te viene, que el conocimiento que vos tenías está en contradicción con lo que dicen los experimentos o los expertos.
no es un asunto que te moleste, o sea, no te hace mella en ningún lado emotivo. Y Piaget también dijo que el aprendizaje se produce cuando hay algo emotivo, cuando se juega lo emocional. Entonces ahora se entiende por qué mi planilla. Aunque yo no había leído Piaget para esa época, pero yo los quería movilizar para que les molestara algo. Entonces, yo medio me he convencido de que para movilizarlos a los que no están entusiasmados con lo que hay que comprender, pero que sería bueno que lo comprendieran, vale la pena ponerlos en situación incómoda con ellos mismos. Cuando estos chicos decían, estoy preocupado porque marqué igual que mi mascota, ellos estaban incómodos. Y esa incomodidad se traduce en fichas que le ponen a escuchar de qué se trata. Eso me parece que es importante, movilizarlos sin ser un sádico didáctico, ¿no? O sea, no es cuestión de hacerle bullying al que no sabe o al que está posicionado. Siempre hay un circuito donde vos los podés movilizar y también les podés explicar por qué cometieron los errores que cometieron. Es decir, atribuirle o la falta de conocimiento o el error conceptual en el que habían incurrido, atribuírselo a algunas situaciones previas y validaron un conocimiento que esta experiencia no lo está validando. Si no, nadie llega al error porque tira una respuesta al azar, porque si vos contestás convencido y estás equivocado, algo fortificó ese error. O sea, que Claro. llegaste con una historia de aprendizaje también, ¿no? También. Hablas de historia y entiendo que integrás una asociación de historia de la ciencia de Condosur, ¿es correcto? Sí, bueno, fui presidente 2 años, 2007-2008. La Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur hoy en día nuclea a todos los países de Sudamérica. Es una asociación muy linda, muy enriquecida. Están tanto los que se dedican a la enseñanza como los que se dedican a la investigación con o sin enseñanza. Va a haber un congreso acá, es rotativo el país donde se hace ese congreso, y va a haber un congreso ahora en Iguazú en este año, en 2024. La parte interesante es que vos te podés poner a charlar con tus colegas de la asociación en justamente lo que son problemas acuciantes de la enseñanza de las ciencias naturales, y ahora que mencionás, integrar la historia de la ciencia, bueno, estábamos hablando del perro pavloviano, estábamos hablando de metodologías que tenía la ciencia y que hoy en día están muchísimo más cuidadas, ¿no? Es decir, hay los viajes de Gulliver están pensados como si fueran algo que no tiene nada que ver con la ciencia, pero es una crítica a la ciencia de la Royal Society. La novela Frankenstein es lo mismo, es decir, es como el arte, la literatura, el cine en particular, están haciendo algo similar, que es ponernos en contradicción a los científicos, afectando nuestra emocionalidad. Es decir, esto que estás haciendo se te está yendo la mano, ¿no? La novela de Frankenstein es, ojo con lo que estás armando. Cuando el autor de los viajes de Gulliver dice que conoció un lugar en donde tienen un perro partido a la mitad para ver por dónde va el alimento, se está refiriendo justo al perro de Pavlov, ¿no? Que es el sacrificio de un perro ahí metido. Bueno, en la etapa espacial sacrificaron animales y Argentina mandó un mono y lo rescató vivo. O sea, el mono fue y volvió. Fue con pañales, fue con comida, y el mono estaba sanito. Entonces, la diferencia entre la perra laica y el mono Juan es abismal, porque la perra laica estará dando vuelta por ahí todavía, ¿no? Entonces, cuando traigo esto, traigo que en la década del 50
podías estar pensando en mandar un animal, ponerlo en órbita y no traerlo, porque total es una perra. Eso sería la visión de la época. Bueno, todo eso cambió Muchísimo. muchísimo. Vos podés tener la necesidad de experimentar con animales como ratas, chanchos, pollo, lo que necesites. No es lo mismo experimentar que tenerlo en la cadena trófica, ¿no? Si que seas carnívoro ya la saca peor el chancho que el que se come el sándwich de jamón. Pero más allá de esa diferencia, digamos, de otro orden de discusión, la discusión de saber algo interviniendo en un ser vivo de otra especie es una discusión muy interior a la ciencia. Entonces la ética ahora forma parte de la metodología. Ya en las escuelas no te dicen anda a buscar una rana que la vamos a partir en 4 pedazos, etc. Entonces esas críticas que yo decía nos están haciendo poner incómodos con una novela como Frankenstein, se tradujo afortunadamente en que, bueno, no podemos hacer cualquier cosa. Y lo que estamos por hacer como científicos, tenemos que pensar si pasa los estándares éticos, además del registro de los datos, porque no es cuestión de tomar datos sin pasar por los valores éticos. Esto es súper importante porque es súper importante transmitirlo, porque si no, la población que no se dedica a la ciencia puede tener resabios de esa ciencia insensible, ¿no? Se habla de ciencia deshumanizada, o se habla ahora de humanizar la ciencia. Bueno, es el aprendizaje de comunidades enteras, ¿no? Es una discusión que se da mucho, sobre todo con, por ejemplo, creaciones in vitro. Claro. Hay una discusión ética sobre la creación de vida, ¿no? En algún punto. Sí, sí. ¿Cómo se está viendo en el mundo y cómo un profesor o profesora puede afrontar una discusión de este tipo delante de alumnos de 16 años en un aula? Claro, está muy bueno. En el aula yo creo que tiene que estar esto. O sea, tiene que estar la presencia de la tecnología como brazo operador de la ciencia. Es decir, la tecnología y las investigaciones científicas se realimentan entre ellas, ¿no? Hay gente que prefiere hablar de tecnociencia, yo digo que no, porque la tecnología es aquello que te permite intervenir con cierto nivel de eficacia y eficiencia que la podés ir mejorando. Esa tecnología es heredera de algún conocimiento de una investigación científica y esta tecnología puede proveer además anomalías, situaciones en las que no funciona como vos pensabas. Así que la tecnología también te va a alimentar la investigación científica. Ahora, ¿por qué prefiero mantenerlas separadas? Bueno, porque la intervención en el entorno es una cuestión muy delicada para lograr un entorno que a vos o a mí o a 3, a 100, a 100.000, a 40 millones o 1.000 millones de personas les parecen que es una mejora. Entonces ahí hay discusiones sobre la intervención. Podríamos discutir, ¿queremos o no queremos centrales nucleares? ¿Queremos o no queremos centrales de carbón? ¿Queremos o no queremos los aerosoles con CFC? Entonces esas discusiones tienen que ver con cómo va a ser tu intervención en el entorno. Ahora, para vos poder intervenir en el entorno tenés que comprender, y ahí está la investigación científica y los modelos científicos que te describen las cosas. Si vos no llevás al aula estas discusiones que vos señalaste, como por ejemplo, tenemos la posibilidad de tomar espermatozoides del hombre, óvulos de la mujer, hacer una inserción de genoma del espermatozoide, meterlo, o sea que el espermatozoide no necesita perforar la capa externa del óvulo y podemos obtener embriones manipulándolos. También podemos modificar parte del genoma que tiene uno de los dos en la carga y decidir qué poner ahí.
Entonces, fíjate que la tecnología nos está poniendo a discutir cuestiones éticas importantes, ¿no? Sí puedo diseñar incluso un fenotipo que no iba a aparecer si no metías vos la cuchara en ese genoma. También eso proviene de estar preocupados por cómo puedo evitar en el embrión ya algunos problemas genéticos que le podrían condenar a una vida miserable, y entonces ahí uno diría, bueno, acá voy a intervenir porque este ser vivo cuando se desarrolle durante la gestación y viva, la va a pasar muy mal y yo tengo la tecnología para evitar que pase mal. Entonces la intervención genética es algo que crece como una necesidad de ahorrarle un sufrimiento a alguien, eh, siempre que entendamos que va a sufrir, digamos, ¿no? No estoy hablando de si quiero que sea rubio o morocho. El problema es que así como cambias para que no muera a los 5 años el individuo porque tenía una información genética que lo condenaba a algo por el estilo, vos también podrías cambiar y empezar a elegir, a diseñar gente, ¿no? Entonces ahí esa discusión tiene que estar, porque entonces es como si la tecnología no tuviera una ética asociada. No, tiene una ética asociada. ¿Para qué hemos hecho los avances? No los hemos hecho para diseñar gente. Entonces ahí es donde vos tenés que llevar la ciencia. Ahora siempre hago el chiste. Yo no tengo duda de que mis estudiantes se van a enganchar en una discusión así. Ahora, sí tengo duda de que se van a enganchar en si discutimos el ángulo del plano inclinado. Yo les preguntaré, ¿más empinado o menos empinado el tobogán? ¿Te gusta el tobogán? O sea, todos los seres humanos que hemos pasado por un tobogán comprendemos el plano inclinado a la perfección y está corporizado ese conocimiento. Entonces no necesitamos ver seno, coseno. Mi primo hacía chiste diciendo seno, coseno, Me imagino. tangeno, decía cualquier cosa, ¿no? Claro, uno tiene la intencionalidad de que comprendan, y ellos ya comprenden, pero vos se lo querés hacer comprender con el seno del ángulo del plano inclinado y la hipotenusa. Entonces ellos dicen, bueno, ¿para qué? Si yo ya sé, si yo de chiquito no me tiraba por el empinado, hasta que me sentía con cierta capacidad corporal. O sea que hay conocimiento que hay que decir, bueno, de esto yo ya sé suficiente. Poner una roldana te achica el trabajo, y sí, te achica el trabajo en el sentido intuitivo. El trabajo físico es el mismo, porque si tuviste que subir 1 metro, un peso, es lo mismo con o sin roldana, pero el esfuerzo físico no. Entonces, ¿sabemos roldanas? Claro que sabemos roldanas. Sí. Sabemos de hacer mudanzas. Sí. Entonces ahí es donde hago un corrimiento de los contenidos. De los contenidos del aula tendrían que estar más cerca de la discusión ética de la aplicación y el desarrollo, y qué nos falta conocer, para qué querríamos conocer eso, o para qué querríamos hacer el diseño de un ser vivo, ¿no? Estas son preguntas que hay que discutir. ¿Estamos jugando a ser Dios? Siempre hemos hecho eso. Siempre hemos hecho eso porque, bueno, si vos estabas en un prado y llovía, de golpe te buscabas una caverna. Y si no había caverna o había otro clan y no te dejaba entrar, no sabemos si eso era así o no, pero si no conseguías caverna, bueno, se te iba a ocurrir otra cosa. Se te iba a ocurrir hacer un hueco, hacer una cueva, hacer un iglú, poner un toldo, poner un cuero de una vaca y refugiarte. Es decir, el ser humano siempre juega a diseñar el entorno que le viene bien. Diseña el entorno que le viene bien. El problema es si vos diseñas el entorno que le viene bien, que por supuesto deja marca en el entorno, y terminás comiéndote el entorno. Entonces después ya no tenés, digamos, está muy asociado esta discusión en el aula, siempre está muy asociada a la tecnología, la revolución industrial, la polución, la contaminación, pero se olvidan de los Rapa Nui, que antes de tener su cadena de helados y chocolates vivían en la isla de Pascua, ¿no? Entonces, la civilización Rapa Nui
se extinguió por falta de recursos. Ellos se comieron el entorno, no pudieron vivir en equilibrio y no había revolución industrial, no había europeo, no había migración, no había nada. Entonces, ojo, el ser humano tiene que aprender. No es solo que se le descontroló una tecnología por el efecto invernadero que hoy está en agenda o está en discusión, ¿no? Y que podemos hablar de eso también, pero en el aula hay que hablar de esas cosas, pero también hay que saber que el ser humano puede tener visión corta y decir, bueno, no, vamos a celebrar mi cumpleaños y vamos a hacer con este cedro, vamos a hacer una gran cabeza para plantarla ahí. Y después, por cada cumpleaños tenés una cabeza y tenés un cedro menos. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas personas tienen esa manera de festejar el cumpleaños? Termina deforestado. Exactamente. Claro. Entonces, eso no está solo asociado a la tecnología industrial o la tecnología de avanzada, sino está asociado a que el ser humano, como dijiste vos, jugamos a ser Dios y jugamos a que si el entorno no me gusta, yo lo modifico. O sea, el oso polar no inventó el aire acondicionado para vivir en Ecuador. Nosotros lo inventamos y inventamos las calderas para vivir en la Antártida. Entonces a nosotros no nos somete el entorno. Entonces, la palabra somete es fuerte, ¿por qué? Porque un animal no puede vivir en cierto hábitat, entonces si lo intenta se muere. El ser humano mira el hábitat y dice, ¿qué necesito para vivir acá? Bueno, me lo fabrico. Entonces, a eso me refería yo como que es bastante tradicional que la ingeniería y la tecnología y el diseño están puestos al servicio de que vos hagas lo que vos tenés ganas, aun cuando el entorno se te resista. Y por eso un poco decía jugar a ser dioses. Lo que pasa es que, claro, manipular un genoma y armar un bicho que no existía, o por ejemplo bacterias que coman plástico, que es remediar lo que se te fue, o sea, el Rapa Nui que llevamos dentro hizo que tenemos bolsas de plástico, islas de plástico en el Pacífico. Entonces se nos ocurren otras soluciones, además de bajar el consumo de plástico, ¿no? Y ahí también vale la pena mencionar que hay como dos corrientes que un pensador, Snow, dijo, hay dos culturas, y está la cultura humanista y la cultura científica. Y la cultura científica es aquella que si ve un problema que es consecuencia de una tecnología, bueno, se arregla con más tecnología. Y el humanista dice, no, se nos fue la mano con la tecnología, tenemos que dar marcha atrás. Entonces, estas dos personas conviven y yo quiero, y lo digo siempre en el aula, y estas dos personas quiero enfatizar que votan. Porque en un sistema democrático vos no te vas a quedar solo con los científicos y no te vas a quedar solo con los humanistas. No es que los humanistas votan y los científicos no votan, como en la Grecia antigua, que votaban los ciudadanos pero no los esclavos. Entonces, acá no, acá estamos en pie de igualdad. Los que piensan que los problemas de la tecnología se arreglan con más tecnología y los que piensan que los problemas de la tecnología nos tienen que hacer recapacitar y dar marcha atrás en nuestras tecnologías. Los dos tenemos pie de igualdad para decidir el curso de acción y hay que ser respetuoso, pues son dos maneras de ver la intervención en el entorno. Por supuesto que es muy torpe decir, bueno, hagamos esto, no importa si tiene consecuencias no deseadas, porque después seguimos investigando para arreglarlas. Ahí eso sería como no me importa, porque tengo un reaseguro a futuro. Yo creo que eso es un extremo, que es el cientificismo, y también está el humanicismo, que es el extremo donde no, tenemos que renunciar a la tecnología. No tenemos que tener celulares, tenemos que abandonar esos avances, y esos avances siempre tienen doble cara. Tienen los efectos no deseados, pero le salvaron la vida a alguien, fue un desarrollo que mejoró la calidad de vida de una cantidad importante. O sea,
el ser humano, cuando mira las cosas con la lente de intervención en el entorno y las consecuencias de esa intervención, se enfrenta con lo que mejor sabe hacer, que es resolver dilemas. Si fueras una máquina, no vas a ser bueno resolviendo dilemas. Vas a ser un autómata que toma por algún criterio que siempre es numérico o acostumbramiento, etc. El ser humano puede tener dilemas. Es decir, yo, si tomo, por ejemplo, el problema energético es un dilema. Si yo bajo el nivel de energía, automáticamente hay gente que se perjudica. Si yo subo el nivel de energía, con el desarrollo que tengo actualmente, es probable que se perjudique el entorno. Entonces yo tengo que investigar la manera de extraer energía mejorando mi relación con el entorno. Te cuento esto porque una de las orientaciones de la Ciudad de Buenos Aires para hacer la secundaria es energía y sustentabilidad. Sí. Entonces, no hagamos lo mismo que les pasó a los Rapa Nui, porque ahora podría ser que afectara no solo a la isla de Pascua. O sea, podríamos afectarle la vida a todo el mundo. Bueno, esas son las cosas que yo creo que son convocantes para que a partir de ese punto vos tenés 30 estudiantes con ganas de saber algo. No vas a poder tomar posición si hacemos una central mareomotriz o si hacemos una central eólica o hacemos una central solar. No vas a poder tomar posición, fundamentar, defender, si no comprendés. Claro, la primera mano de pintura de divulgación es la usina a gas o a gasoil genera dióxido de carbono. Y el parque eólico no. Bueno, bárbaro, pero hay una segunda capa. La segunda capa es cómo se afecta a la fauna con el ruido. Porque vos no escuchás las aspas del ventilador, pero la liebre sí las escucha. Entonces no puede vivir más ahí. Entonces, ojo al piojo, porque queremos resolverlo de primer orden, es cierto. No queremos emitir un dióxido de carbono que podríamos evitar. Pero tampoco queremos que la pequeña fauna tenga que sufrir la glaciación de los parques solares. A nosotros nos tocó la glaciación, nos tuvimos que mover en el planeta, digo, como especie. Bueno, si vamos a hacer una intervención que a nosotros nos parece que es muy friendly con el entorno, porque lo eólico no contamina, se confunde contaminación con impacto ambiental. O sea, pasás por alto el impacto. El impacto tiene una parte que es contaminación, pero otra que no es, esa sería contaminación sonora, si querés llamarle contaminación. Entonces, ¿qué es lo que está de fondo, por ejemplo, en una clase de física? Que vos no vas a obtener energía sin dejar un sobrante que no era el que vos querías. O sea, no existe la posibilidad de que si veo un río que tiene una cierta energía cinética porque va muy rápido y le puedo poner unas paletas para que me haga dar vuelta el molino, fantástico, lo hago. Pero vos tenés que saber que parte del agua frenó su cauce. Entonces no es que te va a salir toda esa energía, se transforma en el molino de moler la harina, ¿no? Cuando hablas de energía y las discusiones que se dan sobre cómo abastecerse energía, me acuerdo de probar en el laboratorio del colegio la cantidad de, digamos, energía que liberaban los frutos secos. Ajá. Y tomar nota de ese ejercicio. Hoy en día está en discusión también la utilización de alimentos para generar combustible, por ejemplo, ¿no? Bien, es un buen punto. Lo primero y principal es que hay que pensar que vos no es que vas a usar alimentos como el biodiesel para fabricar como los sembrados que vos vas a dedicar para el biodiesel, no es que con eso lo vas a dejar sin comida a alguien. Hay gente que pasa hambre, pero no es por falta de alimentos. Esto nos retrotrae también a una impresión muy antigua. La impresión muy antigua que
se manejaba a principios del siglo XX era, bueno, hay personas que pasan hambre porque no hay comida para todos. Eso es muy importante revisarlo. Es muy importante revisarlo en secundaria. Formar ciudadanos que sepan que eso ya no es cierto. Hay gente que pasa hambre y es un problema que podríamos resolverlo por la vía de los alimentos. O sea, los alimentos están. Me tiene que contar alguien por qué pasan hambre. No es por falta de alimentos. Es muy importante porque entonces hay alguien, o más de uno, o comunidades enteras, que tendrían en sus manos la posibilidad de resolver el problema y no se ha resuelto. ¿Por qué me parece importante? Porque entonces ahora vas a pensar distinto la revolución agropecuaria, la revolución de los alimentos, los, no sé, los organismos genéticamente modificados. Vas a pensar distinto porque también podrías decirme, bueno, puedo lograr generar el alimento que necesitamos para todo el mundo con tecnologías tradicionales. Bueno, esa carga de la prueba está del lado del que lo diga. Lo que sí sabemos es que con lo que hoy se llama agricultura de precisión, donde un tractor tiene un error de no más de 3 centímetros de donde vos querés poner la semilla. O sea, vos ponés la semilla y no le va a errar al surco en más de 3 centímetros con un GPS que ya tiene el tractor y vos estás sentado y lo único que estás mirando es cómo el tractor siembra. Vos no hacés nada porque está todo muy ajustado tecnológicamente. Eso nos ha llevado a una densidad de los sembrados muy potente que nos hace producir mucho. Yo no quiero defender una cosa frente a la otra si no tuviera una ventaja. Entonces ahora tenemos que medir pros y contras. Si tenemos alguna contra, bueno, la discutimos. Eso es lo que hay que llevar al aula. Esto es indispensable. Entonces, el uso de vegetales o material biológico para generar combustible no le está quitando la comida a nadie. Este es el primer punto. El segundo punto es que, claro, vos tenés biodiesel, pero también genera dióxido de carbono. Bien. Sí, pero me tenés que decir cuántas hectáreas necesitaste para cada litro de biodiesel, porque cada una de esas hectáreas se comió el dióxido de carbono para generar la planta. Totalmente. Puede ser de carbono neutro. Exacto. Podría que todo el ciclo podría ser virtuoso. Entonces yo digo, bueno, esa cuenta ya se hizo para las usinas de leña por pirólisis. ¿Por qué se hizo esta cuenta? Porque te dicen es una usina limpia. Y hay videos en la web. Dice, ¿cómo es limpia si meten leña, la queman y sale dióxido de carbono? Sí, lo que pasa es que para funcionar un año, vos tenés, para funcionar todo el año y darle energía a ese pueblo que tiene esa usina, necesitaron 7.000 hectáreas. 7.000 hectáreas para una ciudad, como si me dijeras una ciudad como Gualeguaychú, poner. Tenés 7.000 hectáreas dedicadas a que cuando las quemes, Gualeguaychú va a tener energía. Y esas 7.000 hectáreas van a capturar una cantidad de dióxido de carbono muy importante que hace que el ciclo incluso puede ser que sea más lo que te comas de dióxido de carbono que lo que cedes al ambiente, porque la pirólisis la manera de la combustión que se está introduciendo es distinta, entonces no genera la misma cantidad de digamos, de quema con llama que habría generado las usinas antiguas. Esto nos lleva derecho de vuelta al problema de la investigación científica. Vos tenías unas centrales que las cerraste de leña y carbón, pero ahora abrís otras para quemar leña, pero ahora quemás de manera diferente y del circuito completo vos resolviste parte del problema del dióxido de carbono. Entonces, si vos esto no lo llevas al aula, ¿cómo esos ciudadanos y ciudadanas van a votar sí o no para este tipo de usinas? Si no hacen ellos la cuenta, ¿no? Este es el punto que me parece
de vuelta muy alejado del tobogán. Y es muy, muy interesante. Ahora, volviendo un poco sobre lo alimentario, pero te llevo a lo gastronómico. ¿Te gusta cocinar? Vos sabés que la realidad es que no. No. Ahora, eso no quiere decir que no me guste un día agasajar a alguien, hacer, bueno, yo hoy voy a hacer tal cosa, ¿no? Entonces ahí sí me enchufo. Y si tuvieras que agasajar a alguien ya que te gusta la historia de las ciencias, ¿a quién de la historia agasajarías? Qué, lo invitas a tu bueno. o lo invitas a tu casa para charlar. Sí, mira, yo tengo un apasionamiento especial por Leonardo da Vinci. Porque Leonardo da Vinci no es un tipo que haya tenido esas capacidades porque hizo más de una carrera. Digámoslo al revés. O sea, Leonardo da Vinci te podía pintar un cuadro, diseñar un helicóptero o una ametralladora, como quieran. No viene al caso si pudimos darnos cuenta de qué era lo que dejó inconcluso. Pero sí podemos ver la perspectiva, podemos ver la pintura de la Última Cena. Podemos ver que Leonardo se presentó en el Castillo de los Sforza con un currículum que tenía todos los platos que sabía cocinar y abajo decía, y también soy inventor. ¿Y qué hizo Leonardo? Lo convenció a Ludovico, creo que era Ludovico el Moro, me puedo confundir porque... Creo que sí, que era el conde Forza. Sí. Exacto. Sí. Lo convenció de que podía hacer que el asadito, para decirlo entre nosotros, el asadito lo podía hacer adentro, en la cocina. Y hasta ese momento no se podía porque el humo era tremendo. Pero él inventó una noria, entonces tenía su caballito, burro, no sé qué le ponían para dar vuelta a eso, o buey, no sé, lo que fuera. Y con eso tenía las aspas para extraer el humo de la cocina. Y entonces todo diseñó, no el caballito ni el buey, pero sí desarrolló toda la noria. Y en la mitad de la cena, que estaban todos los invitados del Sforza, se le rompió la noria y se llenó de humo. No es que le llenaron la cocinita de humo, le llenaron el castillo de los Sforza de humo. Pero ahí lo que vos tenés es un tipo que era cocinero, se ofrecía para trabajar de cocinero, diseñaba objetos, diseñaba artefactos para volar, diseñaba cosas para la cocina, diseñó un montón. Era un artista impecable, era un artista que siempre estaba indagando esta cosa de dibujar su propia mano escribiendo, ¿no? Con el espejito en el medio, con el vidrio en el medio. Es decir, a mí lo que me gusta de Leonardo es que era un cerebro absolutamente integrado, una mente integrada. No era una mente que vos dijeras, ¿sabía biología? Sí, sabía. ¿Sabía física? Claro que sabía. ¿Sabía matemática? Claro que sabía. ¿Sabía pintura? Claro que sabía. ¿Qué? ¿Hizo todas esas carreras? No. Entonces la pregunta es, ¿dónde perdimos a los Leonardos? Muy interesante. Me quedo con esa pregunta para un próximo capítulo. ¿Dónde quedaron los Leonardos? Hernán Miguel, físico, doctor en filosofía, profesor de nuestra casa, la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Podcast de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Un espacio abierto de diálogo e intercambio que busca acercar a la academia y a la sociedad.